Muy buenos días a todos. Lamentamos estas fallas técnicas que unas pasadas complejas. Pero bueno, ya estamos aquí, a nuestros empresarios copistas, gracias por estar conectados, a nuestros amigos invitados. Precisamente este taller es una alianza muy importante con el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Popayán, en una serie de 6 talleres, precisamente buscando dar respuesta a inquietudes de nuestros empresarios, sobre todo el tema de protocolos de bioseguridad, todo el tema de reingreso a las labores, el tema de protección, de aislamiento, todos esos temas que generan tanta angustia y tanta duda y que requiere que expertos nos ayuden a comentar de qué se trata y cómo lo vamos a manejar. Esto de seguro nos va a dar herramientas muy importantes. La situación para nadie es fácil, eso ninguno lo podemos desconocer, para nadie, ninguna persona, ningún empresario, en ningún sector, todos tenemos nuestras propias dificultades. Aquí lo más importante es la actitud que tengamos frente a esta situación. Se requiere tener mucha paciencia, mucha calma, mucho control y primar la vida antes que todo, la seguridad, la salud. Si nosotros somos lo suficientemente responsables frente a los protocolos, frente a las medidas, poco a poco se podrá dinamizar la economía y poco a poco podremos salir adelante. Esto no es fácil y sé que será mucho más complejo, pero se requiere eso, mente abierta, mente sana y mentes propositivas, y de seguro que juntos lo vamos a lograr. Este es el saludo de Acopi Cauca. Me gustaría hacer la presentación de nuestro orientador y luego le damos la palabra a uno de los compañeros del Cuerpo de Bomberos que también va a hacer un corto saludo. Hoy nos acompaña el doctor Daniel Tovar Ante. Él es un psicólogo especialista en gerencia en salud ocupacional, facilitador Lego Senior Play en formación y experiencia en prevención de factores psicosociales y salud mental. 19 años como psicólogo en diferentes sectores de la economía. 16 años en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esta, de verdad, reitero, esta alianza con bomberos es clave, que estas organizaciones, ACOPI, bomberos, empecemos a trabajar articulados de la mano para facilitar a nuestros empresarios información que sea muy pertinente. Vamos a darle entonces, antes de empezar con el doctor Daniel Sánchez, vamos a abrirle el micrófono al señor Daniel. Antes de darle la palabra a Daniel Tovar, vamos a abrirle el micrófono a Camilo Sánchez, que es jefe del área técnica de gestión del riesgo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán, quien hará un saludo en nombre de bomberos. Bienvenido, Camilo, qué gusto saludarlo. Camilo aún no ha logrado conectarse, entonces pues yo propongo que iniciemos mientras él logra conectarse para que pues nos dé su saludito. Bueno, en ese orden de ideas vamos a dejar el saludo de Camilo al final y doctor Daniel, es un placer contar con usted. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio. A todos nuestros amigos empresarios e invitados que están conectados, bienvenidos. En nombre de ACOPI Seccional Cauca y del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Popayán, les damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctor Daniel. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para todos. Pues como ya lo presentaron, mi nombre es Daniel Tovar, mi profesión psicólogo. Y
Pues acepto la invitación de ACOPI y del Cuerpo de Bomberos en el sentido de que esta circunstancia, lo que nos ha venido ocurriendo con todo este rollo de la pandemia, con todo el escenario que ha generado, bueno, la circunstancia a la cual nos estamos viendo enfrentados todos, pues vale la pena empezar a hablar acerca de todas esas circunstancias desde el punto de vista salud mental, desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista de las emociones de la gente. Eh, Vale la pena hablarlo porque podemos extremar todas nuestras medidas y obviamente desde el punto de vista de bioseguridad, pero ¿en qué se traduce todo esto? ¿En qué se traduce lo que hemos venido viviendo? ¿En qué se traduce lo que estamos por vivir nuevamente cuando reingresemos al trabajo? Bueno, y es más, de pronto, incluso si se extiende el tema del aislamiento social preventivo, bueno, también ¿qué nos puede empezar a pasar? Bueno, como seres humanos, hay unas condiciones que empiezan a manifestarse, empiezan de pronto a haber consultas en las IPS, no solo por temas respiratorios, digestivos, sino también por temas de ansiedades de las personas, por temas del cómo me siento, no me siento seguro de ir allí, no me siento seguro de hablar con X, con Y persona. Y entonces todas estas condiciones tenemos que empezar, pues, obviamente a contemplarlas y a trabajarlas. No vale solamente con el hecho de pensar y saber que existen, sino entender de fondo, de pronto, qué más hay allí. Bueno, entonces basándonos en eso, vamos a empezar a compartir este espacio de tiempo. No hay necesidad, en algún momento, si alguien necesita hacer una pregunta, la hace instantáneamente, no hay ningún tipo de riesgo. Además que partimos del hecho de que muchas veces cuando se dan las preguntas para el final, si las hay, perfecto, y la recomendación sería que las apuntemos, ¿listo? Pero si queremos hacerlas y en definitiva tenemos la necesidad, la premura allí urgente de satisfacer esa inquietud, lo hagamos también de manera abierta. Bueno, listo. Entonces, continuamos acá. Vamos a ver esto cómo es para la siguiente. Listo, muy bien. Entonces aquí tenemos lo que es nosotros en este momento pensando de pronto en muchos escenarios, ¿no? Muchos de pronto empezamos a sentir que las circunstancias nos van ganando, que como que nos van bajando un poquitico el nivel de energía que tenemos. Muchos de pronto hemos tenido conflictos en lo familiar, muchos de pronto hemos tenido cosas que nos han roto el corazón, y no estoy hablando propiamente de circunstancias asociadas a rupturas sentimentales, sino condiciones que hemos venido exponiéndonos, bueno, durante todo este espacio de casi 3 meses que hemos estado en nuestros hogares. ¿Por qué? Hay muchas condiciones donde los seres humanos tenemos o ya te empezamos a generar un arraigo muy grande en este tiempo, bueno, y tenemos ese corazón de pronto roto, de pronto lo tenemos un tanto sensible, de pronto no queremos incluso regresar al trabajo porque ya nos hemos habituado a una serie de cosas que estamos viviendo y que nos generan mucha satisfacción, como el hecho de tener a los hijos cerca, a la pareja cerca, el hecho de la construcción que hemos venido logrando desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista relacional. Pensamos también de pronto en si tenemos todas, aquí estoy señalándoles a ustedes, todas y cada una de las herramientas que realmente necesitamos para continuar con todo este ejercicio. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar en cosas como. Bueno, o la espero. El antes. Ojo, ¿qué era el cómo? Y esto es una invitación también, el cómo nos genera a nosotros un escenario de compromiso con nosotros en una acción de cambio, en una disposición de cambio. Bueno, la condición a la cual estamos viéndonos expuestos nos genera un antes, nos ha generado un antes, un durante. Pues, bueno, el antes. Entonces, ¿cómo estábamos en ese antes? Y recuperar las herramientas que teníamos en ese antes. Bueno, sin bajo ninguna circunstancia llegar de pronto a empezar a comparar. Bueno, empezar a comparar como se hace en muchos escenarios de que todo tiempo pasado fue mejor. Simple y llanamente tenemos que brindarle a nuestro personal a cargo, a las personas que trabajan con nosotros, tenemos que empezarles a brindar seguridad. Y brindar seguridad no es solamente quedarnos en ese pasado que estábamos mejor de pronto, sino que estamos haciendo
¿Qué estamos haciendo y cómo nos estamos preparando para recibir a personas que de pronto tengan unos niveles de incertidumbre muy altos? Bueno, ¿cómo estamos nosotros empezando a que esas personas les garantizamos no solo unos elementos de bioseguridad, les garantizamos unas distancias seguras, les garantizamos de pronto un transporte, sino cómo realmente en ese transporte, como en ese ir y venir, bueno, están llegando con una carga emocional? Y entonces ahí obviamente tenemos que pensar en ese después. El primer día de reingreso o los primeros días van a ser vitales en el sentido también no solo de garantizar y de brindarles esa seguridad a las personas desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de elementos de protección, bueno, desde el punto de vista de distancia, sino también de el cómo y qué traen ustedes desde casa. Bueno, y entonces invitarlos también a que bajo ninguna circunstancia se pierdan los buenos hábitos. Bueno, aquí les estoy mostrando entonces un diálogo que nosotros empezamos a tener, todas y cada una de las personas. Empezamos a tener un diálogo desde el qué irá a pasar. Bueno, todas las personas van a llegar con un número de preguntas muy alta, ¿verdad? A pesar de que hayamos capacitado, a pesar de que hayamos definido de una manera muy clara muchas condiciones desde lo emocional, la gran mayoría de personas aún van a tener muchas preguntas para las cuales tenemos que estar preparados en muchos escenarios, bueno, desde el ámbito legal, desde el ámbito normativo, pero también desde el punto de vista emocional. Y ojo, una condición que hay que recalcar acá, una situación que hay que recalcar. No todas las preguntas van a tener respuesta en este momento. Y pensemos en algo particular. Hace unos días, hablando con una persona, unos días, muchos días, alguien me refería como expertos, ¿listo? A las personas, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. A lo que yo acotaba que expertos para esta condición a la cual nos estamos enfrentando no hay, como definición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto lleva un periodo de desarrollo no superior a 8 meses, desde noviembre que arrancó la condición por allá en China, en Wuhan, ¿listo? Hasta junio, que hoy estamos, ¿verdad? Nadie es experto, simplemente hay personas que por profesión, por todo lo que tiene que ver con su labor como tal, han accedido a información de primera mano desde lo científico, ¿verdad? Pero todos vemos cómo en ocasiones hay una información que está hoy y mañana, entonces ya no está, ya no es lo que es correcto. Entonces estamos en un tema de método científico, ensayo y error, que no nos permite hablar de gente experta en la materia. Y por eso yo les digo esto, es empezamos a hablar y todas esas preguntas desde lo positivo, también la queja desde lo negativo, van a ser también un pan posiblemente de cada día en la organización. Entonces tampoco sintamos, tampoco nos expongamos o nos pongamos ansiosos desde muchos escenarios cuando no se tengan las respuestas, ¿listo? Aparte de lo que tenemos que garantizar en nuestra empresa, bueno, aparte de lo que tenemos que brindarle a las personas para brindarles esa seguridad. Entonces, desde el plano emocional está esto. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Otra condición bien importante entonces es que no perdamos bajo ninguna circunstancia los viejos hábitos. Perdónenme. Y entonces aquí tengo una imagen donde de pronto era el pasado, de pronto el presente, de pronto el futuro, no sabemos. Bueno, donde las personas no perdamos el contacto. Ojo con esto. Hay una condición que nos han brindado y es aislamiento social. Yo prefiero llamarla aislamiento físico. Y es guardar ese 1.5, ese 2 metros, esa distancia entre las personas para que en algún momento, por alguna circunstancia, no vaya a haber o disminuya la probabilidad de contagio por el tema de partículas que puedan emitir las personas. Pero no se trata de empezar a jugar ahí desde el miedo también. En muchos escenarios se ha hablado de eso y es que lastimosamente por temas de desinformación o de saturación de información empezamos a relacionarnos desde el miedo. Y el miedo entonces nos hace ver al otro como un enemigo. No lo vemos incluso como un portador, sino en ocasiones como un enemigo. Entonces, como yo me llamo Daniel Tobar, entonces ya las otras personas me van a ver como COVID Tobar. Empezamos a darle como nombres y apellidos. COVID Tobar, COVID Valverde, COVID Bermúdez, ¿verdad? Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitirnos esto. Y por eso yo les digo, el tema del aislamiento físico, comprendámoslo también y empecemos a introducir este lenguaje en nuestra gente, es no nos determina un aislamiento social,
un que no nos empiece a doler, que nos siga doliendo el otro, que ese otro sea representativo para mí. Y esto es muy importante dentro del plano del reingreso al trabajo, ¿verdad? Que las relaciones se mantengan con distanciamiento, con distanciamiento físico, ¿verdad? Pero que las relaciones se mantengan y se consoliden. Es muy importante que logremos esto y no como tenemos aquí el cómo te fue en el día, Juan, y muy bien, querida, ¿y a ti qué tal? ¿Verdad? Porque lastimosamente también a eso veníamos muy acostumbrados desde muchos escenarios. Bueno, a que estábamos posiblemente compartiendo con alguien, bueno, sin miedo, pero estábamos realmente en un escenario en Europa con el sobrino, con la tía. Bueno, y entonces ahora con ese miedo, ¿cómo vamos a empezar a generar esas relaciones? Todo esto obviamente se traduce en un ámbito de familia, en la medida en que yo eh, estoy seguro, me siento seguro, ¿listo? Pues obviamente mi seguridad emocional, no solo la física desde el punto de vista de lo que yo les estaba hablando, sino también mi seguridad emocional va a trascender y va a trascender también a mi familia porque al final nos vamos a alejar de pronto nuevamente de un escenario al que estamos ya muy habituados, al estar en casa, al estar con las personas que queremos, que más queremos, ¿listo? Y entonces tenemos que pensar en muchos escenarios en cómo ellos también, ¿no?, pueden sentirse con esa incertidumbre. Entonces, no es descabellado empezar a pensar en formar a nuestras personas cuando reingresen en, por ejemplo, situaciones de manejo familiar. Bueno, que formemos a la gente en cómo afrontar situaciones familiares de pronto complejas, que empecemos a indagar con la gente cuáles fueron todas esas vivencias de ese antes de ingresar nuevamente al trabajo y cómo este momento de volver a alejarnos de ellos puede estar afectando a toda esa población, ¿listo? Que finalmente es el factor motivacional para todos y cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que, como yo les decía ya, tener dos puntos de vista para cuando esta gente reingrese a nuestro trabajo. Y es cómo está la afectación propia, la de ellos, la de mi trabajador, la de Daniel en este caso, si fuera yo, ¿listo? Y cómo es la afectación también para su entorno familiar, cómo esa persona de pronto está percibiendo la inseguridad o la seguridad que le está brindando su familia y cómo esta persona empezar a consolidar y a mantener unas relaciones que por demás pueden haber mejorado mucho en este término de tiempo. Bueno, todo eso se traduce simple y llanamente en factores motivacionales, el hogar, y ahí tenemos en esas manos, tenemos ese hogar. En esas manos lo tenemos por una simple y sencilla razón, y es que también dentro de los protocolos de bioseguridad, las manos están hablando por sí mismas. El hecho del aseo de manos, esto, el hecho de que garanticemos, de que blindemos a las personas en todo su escenario, seguridad física, nos está traduciendo también en todo lo que hemos hablado, nos está traduciendo en seguridad en el ámbito de lo emocional y estamos empezando a sostener seres humanos, estamos empezando o dándole mayor sostenibilidad a seres humanos, a conglomerados sociales que son muy importantes para todas y cada uno de los ámbitos en los cuales nos estamos desenvolviendo y que obligadamente tenemos que, o si queremos, tenemos que mejorar. Bueno, cuando nosotros llegamos entonces a ese trabajo, ¿qué puede llegar a pasar en el ámbito productivo? Que haya sorpresivamente también un ajuste. Tenemos que buscar ese ajuste, pero también preparémonos para que, por ejemplo, las personas lleguen como muy bien estructuradas, ¿listo? Que sigan todas las condiciones, que haya habido ciertos cambios también de orden personal que nos ayuden a generar esos niveles de ajuste. Démosle confianza a las personas. Bueno, confiemos también en su conocimiento, formémoslos y dejémoslos también que procedan, que hagan. Bueno, en el trabajo también tenemos que empezar a, desde lo productivo, a tener también una pausa. Bueno, no todas las personas van a ajustarse, por ejemplo, al mismo nivel en el mismo nivel de tiempo, en los mismos estándares de tiempo. Van a haber algunas personas que les va a costar retomar de pronto sus antiguos hábitos. Bueno, va a haber personas que los van a tomar nuevamente muy rápidamente. Y entonces también en esto, tener en cuenta algo. Y es que no volvamos a las viejas manías o las viejas mañas, como se dice en ciertos escenarios.
sino que, y mañas se entiende pues por el tema de pronto de los comportamientos que tal vez no son tan acertados, ¿listo? A nivel procedimental y tan asertivos con los demás, ¿listo? En dos escenarios. Entonces, tener esa pausa y estar monitoreando esa pausa, ese cómo las personas empiezan realmente a ajustarse a ese trabajo, a cómo empiezan nuevamente a reconocer su escenario, un escenario que podríamos llamar se ha vuelto ajeno en estos meses, ¿listo? Cómo lo vuelven nuevamente a volver propio. Bueno, no perder de vista los antiguos objetivos y los nuevos. Y este creo que habla por sí solo. Y es, hemos aprendido, ya hablábamos de posiblemente de lo que no debemos promover, de lo que no debemos traer nuevamente a nuestro escenario laboral, que son las mañas o de pronto las costumbres que no son tan ortodoxas, ¿listo? Y no perder de vista los antiguos objetivos, lo que tenemos que acabar, ¿listo? A nivel personal, a nivel empresarial, pero tenemos que también empezar a plantear nuevos desde esos cambios que han venido ocurriendo como empresa, de esos cambios que han venido ocurriendo como personas, de esos cambios que han venido ocurriendo como conglomerados sociales, de esos cambios que han venido ocurriendo como padre de familia. Este es un paquete integral, hay que empezar a trabajar. Bueno, y por sobre todo, tener en cuenta que todas y cada una de las personas viven a un ritmo diferente las cosas. Bueno, en cuanto a lo relacional, pues hay que empezar a consolidar redes de apoyo. Bueno, hay que empezar a consolidar esas redes de apoyo al interior de nuestra empresa. No se trata de roscas, se trata de que tenemos que ampliar mucho esos pequeños corrillos, esos pequeños grupos que de pronto se presentaban dentro de nuestras organizaciones. Entonces, esa red de apoyo es bien importante empezar a leer. Es válido empezar a retomar, por ejemplo, lo que tiene que ver con factores psicosociales, ¿listo? En temas de liderazgo para la alta gerencia, en temas de compromiso gerencial, ¿listo? Tenemos que empezar a interactuar mucho más con nuestra gente, tenemos que acompañarlos más, tenemos que brindarles mucho más direccionamiento. Posiblemente haya cierto, ¿cómo se podría decir? Despiste en ciertos momentos, y esa red de apoyo nos puede ayudar a que las personas, los conglomerados sociales empiecen también a autorregularse, que entre más personas estén mucho más cohesionadas, vamos a empezar también a lograr mucho más nivel de ajuste. Ojo con el tema cuando nosotros, por ejemplo, tenemos gente que se nos pueda empezar a aislar. A estas personas hay que prestarles mucha atención. Porque puede ser abrumador el hecho de volver al trabajo, que me les decía, y más si nos estamos relacionando de pronto desde el miedo, desde el temor, desde la inseguridad, puede ser abrumador el volver a trabajo. Entonces, están también las líneas de apoyo del gobierno nacional, por ejemplo, para que haya ese apoyo psicosocial a las personas, aparte de la red de apoyo del trabajo, aparte de que las personas tengan esa red de apoyo familiar y que los incentivemos a que la mantengan y la consoliden, esa red de apoyo familiar. Cuando veamos personas aisladas, importante que les hagamos un seguimiento muy acorde a las circunstancias a las que estamos viviendo, un seguimiento muy cercano para precisamente poderles aportar desde el punto de vista de salud mental. Y finalmente, ya lo mencioné, evitar ver al otro como un enemigo. Lastimosamente lo vemos, así como yo les decía, COVID Tobar, COVID Bermúdez, que ya vemos a las personas, les quitamos el nombre y les ponemos al apóstol un apellido, listo, a lo que tiene que ver con la enfermedad como tal. Se ve y se ha venido viendo en todos los escenarios sociales. Cuando las personas tienen que salir a hacer sus aprovisionamientos, la gran mayoría de las personas, y fue en los primeros días, pero se ha venido manteniendo, ha disminuido, ¿listo? Pero tal vez no por una concientización colectiva, sino por un relajamiento colectivo, ¿listo? Porque nos hemos ido todos como fresqueando, como se dice coloquialmente, nos hemos ido fresqueando un poco, entonces ya se ve un poco más de interacción, pero al comienzo, y aún se sigue viendo, había mucho, estate tú allá y yo me estoy aquí en lo mío. Bueno, y eso en definitiva no nos aporta bajo ninguna circunstancia, por el contrario nos genera unos niveles de estrés negativo supremamente altos. Bueno, en lo comportamental, ¿qué podemos llegar a, qué también se puede dar con ese reingreso, con ese regreso a lo que tiene que ver con el trabajo? Puede llegar a pasar que yo tenga que empezar también a hacer mi automonitoreo, el cómo yo me estoy sintiendo. Bueno, y es muy importante que tengamos
los protocolos, los checklists de ingreso, ¿verdad? Pero también que implementemos entonces unos temas de automonitoreo. Como yo les decía, cuando veamos a una persona aislada, toca empezar a implementar, ¿listo? Todo lo que tiene que ver con el protocolo de seguimiento, por un lado. Pero que también las personas, empecemos a formar a las personas en el cómo me siento y en la expresión de necesidades. Las necesidades son las que motivan nuestro comportamiento, las que motivan nuestra conducta. En una necesidad nosotros como que no expresamos ni una petición, ni una queja, ni nada de esto. Bueno, entonces cuando nosotros empezamos a monitorearnos y empezamos a saber cómo estamos efectivamente, somos capaces también de poner en el medio, de exponer esas necesidades, de ponerlas allí de manifiesto y empezar también a buscar ayuda. Aquí no se trata solamente de que el empresario, de que el gerente, de que el jefe de talento humano, de que el jefe de seguridad en el trabajo esté pendiente. Aquí tenemos que estar, empezando por nosotros, pendientes de nosotros mismos. Entonces ese automonitoreo aquí cobra una importancia muy grande, muy relevante. ¿Listo? Y tenemos que distribuirle, tenemos que transmitirle a estas personas, a todas nuestras personas, ¿listo? Los medios para hacerlo, sean de formación o sean desde el punto de vista también de información como tal. Bueno, evitar la saturación emocional. Nosotros tenemos que, como yo les decía, hay personas que se ajustan más rápido, otras que se ajustan un poco más lento, entonces empezar también a mirar con esos tiempos, ¿verdad? Para que las personas no se abrumen. Y ojo, cuando nosotros también intervenimos, que ya lo hemos hablado, cuando intervenimos también en el ámbito familiar, cuando conocemos de pronto en qué ámbito familiar se está moviendo esa persona, podemos empezarle a brindar también herramientas y acompañamiento para que evite esa saturación. Por ejemplo, para que todo el día lo estén llamando, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya viene, ya viene, ya viene. Cosas que en ciertos escenarios pueden y aportan, bueno, mucho desajuste desde el plano emocional. Mantener alta la autoestima, factores motivacionales, aquí es un tema incluyente. Todas y cada una de las áreas de la organización tenemos que estar pendientes de las personas también. Tenemos que mantener unos estándares de motivación muy elevados. Tenemos que, como una palabra que no me gusta mucho que se usa en estos días, pero tenemos que reinventar la manera de motivar a las personas. ¿Listo? Para mantener también esa autoestima alta. Incentivarlos con todo lo que ya hemos venido hablando, a que las personas también la mantengan. Dos tipos de motivación extrínseca e intrínseca, ¿no? Uno también tiene que motivarse, tiene que poner de su parte para que las cosas fluyan. Bueno, y pues que ya lo hemos venido trabajando es la expresión de necesidades con ese automonitoreo también. No hay que promover en las personas, hay que promover en los escenarios que puedan levantar la mano, bueno, y que puedan pedir, expresar y opinar. Bueno, eso es bien importante. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, caballeros, damas? ¿No? ¿Podemos continuar entonces? ¿Listo? Una pregunta, les recomendamos escribirla en un chat, todas las inquietudes que tenga, que todas las preguntas serán resueltas Bueno, inmediatamente. perfecto. No vemos preguntas en el chat, pero lo pueden hacer, por favor. Bueno, perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí tengo algo que tiene que ver con inteligencia emocional, listo, dentro de ese reingreso seguro al trabajo. Y entonces tenemos cosas como que la inteligencia no es solo lo racional, ¿no? Todos estamos permeados y hay un porcentaje mucho más alto de reactividad o de cómo tomamos las decisiones desde lo emocional que desde lo racional. Entonces, prepararnos para que la gente de pronto nos presente ciertos niveles de disconfort. Bueno, y también, ojo con esto, hay una circunstancia que yo les decía, expresar las necesidades, lastimosamente muchas veces desde esa incertidumbre, que les he recalcado mucho que puede llegar a pasar con todo esto que está ocurriendo, que puede llegar a presentarse, perdón, con todo esto que está ocurriendo, las necesidades pueden verse expresadas como quejas. Bueno, entonces, prestar atención a las personas que se están quejando de una manera reiterada, porque detrás de toda queja hay una petición manifiesta. Y es muy importante que dilucidemos, que podamos lograr con esas personas, con esos grupos de pronto que se empiecen a relacionar desde la queja, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que realmente hay en esa trastienda, en ese trasfondo, ¿listo? De la queja, qué es lo que está subyacente a ella. Bueno, las emociones son muy poderosas.
todos y cada uno de nosotros ha experimentado y creo que si pudiéramos estarnos viendo, todos levantarían la mano de que hemos pasado por unos picos emocionales, por unos sube y baja todo el tiempo. Y esa podría ser como una de las definiciones más grandes de lo que tiene que ver con esta situación, con esta pandemia, con esta situación de riesgo biológico a la cual nos hemos venido enfrentando durante los últimos meses. Y es que tenemos unas altas y bajas. Y esas altas y bajas van a continuar. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos certezas en muchos escenarios. Bueno, y entonces, si nosotros las podemos sentir, tenemos que también dar la seguridad a todos y cada uno, incluyéndonos, de expresarlo. Ojo, el expresar las emociones, el expresar el cómo me siento no se traduce en inseguridad, bajo ninguna circunstancia. Bueno, te hago ese paréntesis porque muchas veces, en muchos contextos, las personas tienden a confundir eso. Bueno, las personas, este es muy importante, este que está aquí, las personas que controlan los hábitos de su mente y tienen habilidades emocionales son más proactivas a llevar una buena vida. Hay que promover el hecho del positivismo, el positivismo fundamentado, ¿listo? No el hecho de que todo va a estar bien, no el hecho de en psicología llamamos niveles de conciencia, no el nivel de conciencia ingenuo, de, ay, no, eso a mí no me va a pasar absolutamente nada, no. Todas y cada una de las personas se van a ver seguras emocionalmente, se va a traducir en su seguridad emocional si tenemos garantizados unos elementos también de protección. Pero ojo, no es solamente de que me vengan a decir que tengo que usarlo, sino que los use bien. Bueno, que realmente las personas se apropien de su propia seguridad, de su seguridad integral. Bueno, que bajo ninguna circunstancia se vayan a, vulgarmente hablándolo, fresquear con esto. Bueno, y que vayan de pronto a tener también un escenario de positivismo extremo, o como yo les decía, de un nivel de conciencia ingenuo, donde, eso no, tendría que estar muy de malas para yo no estar en el 80%, esto que es asintomático, porque lo va a transmitir de pronto si está en ese 80%. Tenemos una información altísima, ¿listo? Muchos, pero entonces, desde todo plano, tenemos que fortalecernos en el tema de salvaguardar la propia integridad. ¿Listo? Influye en nuestra salud favorablemente. También el cómo pensamos nos puede elevar los niveles de inmunidad y nos puede también bajar. Entonces, a mantener y a garantizar que las personas se motiven, que las personas se automotiven, que las personas mantengamos también, como les decía, unos niveles de positivismo basado en lo real. ¿Listo? No basado en imaginarios. Bueno, y no basados, ojo, si por un lado desde lo social se tiene que fortalecer los vínculos de confianza en las redes sociales, no en la confianza, ¿listo? En que la otra persona se ve aparentemente bien. Yo les decía, distanciamiento físico, no distanciamiento social. Lo social podemos mantener las relaciones siempre y cuando yo me mantenga con mis tapabocas, con mis gafas, si es que tengo que usarlas, ¿listo? Con los guantes si es que tengo que usarlos, ¿listo? Puedo relacionarme con el otro, pero no puedo confiarme también del otro. Y eso implica también confiar en mi instinto, mi intuición. Bueno, el liderazgo. El liderazgo es muy importante, ¿verdad? Hay una sola manera de liderar y es con el ejemplo. Entonces, todos y cada uno de nosotros como líderes de proceso, como jefaturas, como encargados, coordinadores, tenemos que ser garantes también de esa seguridad y en los demás y en nosotros. Es auto y heterocuidado. Y ese es un llamado bien importante de esta etapa que se nos avecina. Bueno, y pues finalmente, hombre, el dominarse ante las circunstancias. Hace un rato yo les comentaba que de pronto no van a ver todas las respuestas. Posiblemente va a ser así. Posiblemente las respuestas no van a estar a la orden del día. Pero el tema es que generemos con ese relacionamiento con esas otras personas un compromiso para entre todos hallarlo, para comprender. Todos los seres humanos necesitamos comprender el antes, el durante y el después. Que posiblemente nos vamos a enfrentar. Cuando llegamos ya conocemos a qué nos estamos enfrentando y cómo eso puede jugar a favor o en contra de nuestros niveles de expectativa. Entonces el dominio también está en ese saber que yo no tengo soluciones mágicas, que yo no tengo bajo ninguna circunstancia, sí tengo una responsabilidad muy alta, pero no tengo que
salvaguardar o saber ser el garante del conocimiento universal. Bueno, las soluciones hay que irlas trabajando también si es que hay algún tipo de necesidad manifiesta. Bueno, y finalmente, la inteligencia emocional pues es fundamental en nuestra vida social. Hombre, cuando pasamos de entender a las personas o de ver a las personas como un potencial transmisor de este virus, bueno, podemos también empezar a elevar los niveles de cohesión, bueno, que son tan importantes y tan necesarios, no solo ahora, sino desde mucho tiempo atrás. Lastimosamente nosotros, y yo lo defino así, nos definía el individualismo, nos definía el hecho de que las personas me importaban muy poco. Bueno, entonces tengamos eso también en cuenta. Otros escenarios, otras cosas que de pronto yo estaba trabajando acá, y es que la familia como tal, como eje fundamental, es vital. Tenemos que estar pendientes ahí, porque en la familia es donde nosotros nos permitimos una adecuada recuperación. La familia también es un poco de autoestima. La familia es ese momento también de intimidad, de sentirme vulnerable o de sentirme fuerte ante cualquier escenario, donde yo puedo también empezar entregando información veraz, información oportuna a los trabajadores, a las personas con que estoy, puedo fortalecer las relaciones allí, y desde ese foco, desde ese ámbito que yo les estoy mostrando aquí, pues todas y cada una de los aspectos se van a ver fortalecidos. Bueno, tenemos que fortalecer lo intrapersonal. Yo les he dicho, el tema social es algo que tenemos que promover. Tenemos que promover la expresión de esas emociones, las emociones cuando no las gestionamos. Las emociones empiezan a jugarnos comportamentalmente en contra. ¿Listo? Desde el ámbito productivo, desde el ámbito personal, desde el ámbito relacional, desde todos y cada uno de los escenarios donde yo me muevo. Tenemos que, reiteramos, evitar la saturación mental. Entonces, respetar esos tiempos de ajuste es bien importante también para que la gente tenga un respiro, bueno, desde muchos ambientes. Evitar a toda costa dejarnos gobernar por el miedo. Esto es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, porque, y es muy reiterativo, ¿verdad? Porque no hay soluciones en el totales, en el corto, mediano, quizás en el largo plazo. Bueno, toma decisiones siempre pensando en una máxima que hay: es duro con el proceso y suave con las personas, ¿verdad? Tenemos que volver y retomar los temas productivos, eso es inequívoco, eso no tiene punto de discusión, ¿verdad? Pero tenemos que también tener en cuenta que las personas tienen esos niveles de desarrollo, esos niveles de empezar por caminar y de pronto después correr. Bueno, porque es un reinicio posiblemente, pero tampoco ser blandos en el sentido de que ahora todos vamos a asumir una postura paternalista. En todos los escenarios tenemos que también en cuenta y discriminar muy bien lo que tiene que ver con una situación real desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de afectación en personas, y otra cosa muy diferente, lo que tiene que ver con manipulación. ¿Listo? Y efectivamente tenemos que empezar también a ocuparnos de distinguir claramente esos escenarios. Ahora, cuando todo esto pasa, pueden haber errores, y eso es real. Bueno, entonces, ¿cómo los vamos a manejar también esos errores? ¿Cómo vamos a manejar esas circunstancias que de pronto nos puedan empezar a generar algún tipo de dificultad? Bueno, ¿cómo vamos a manejarlo con las personas? ¿Vamos a ser más participativos, más directivos? ¿Listo? ¿Y cómo no vamos a manejar bajo ninguna circunstancia un mutismo organizacional? Esto finalmente tiene que ver con una invitación que yo le hago a la gente, y es que ahora más que nunca tenemos que todos tener la ficha técnica, la hoja de ruta, el mapa, lo tenemos que tener total y absolutamente claro en la medida de las posibilidades. Todos, ¿verdad? Para que así todos podamos también empezar a jalonar hacia el mismo lado, y que no se dé de pronto todas las inconsistencias que se presentan habitualmente en las organizaciones y que se presentaban previo a esto. El cambio se da en la medida en que todos queramos realmente
hacerlo y que todos compartamos un objetivo común. Sirve muchísimo menos el hecho de que las personas que están en la parte directiva tengan muy claro hacia dónde quieren ir. Bueno, cuando los que están de pronto más abajito, eso, no comparten esas iniciativas, ¿verdad? Entonces es bien importante que aprovechemos este escenario para empezar a generar muchos más vínculos, empezar mucho más a involucrar a las personas en todo lo que tiene que ver con esto que finalmente se traduce en beneficio para absolutamente todos y cada uno de eh, de las personas en general. Bueno, entonces, esto era algo de lo que yo tenía para compartir con muchos de ustedes, ¿listo? La idea es que entonces aquí podamos empezar a conversar y a dirimir de pronto en cuanto a lo que en lo que se ha trabajado en este rato. ¿Ya dejaron de ver mi pantalla? Preguntas, inquietudes, comentarios, aquí es donde ahorita podemos empezar como les digo, a conversar entre nosotros. Sí, tenemos las siguientes preguntas que nos han formulado algunos de los asistentes. Nelcy Esperanza Capacho pregunta, si no hay compromiso de la empresa por los cuidados mentales del trabajador, ¿qué actitud se debe tomar como trabajador para no verse afectado por ello? Muy buena pregunta y difícil, Esperanza, ¿verdad? Hay una condición particular y es que, lastimosamente, y lo voy a poner en términos de los trabajadores, muchas veces cuando se llega a las empresas y se hace, por ejemplo, una pregunta abierta de quién es el encargado aquí de la seguridad y la salud de ustedes, ¿listo? Y la respuesta en un 89 a 95% por lo general es seguridad y salud en el trabajo. Bueno, y seguridad y salud en el trabajo tiene que ver también con una persona, ¿listo? Que tiene ese título o ese rol. Bueno, en el porcentaje restante es cuando las personas de pronto asumen esa propia responsabilidad. Aquí la responsabilidad primordial es la mía. Hay unos componentes legales que también nos están exigiendo esos temas de empezar a hacer acciones y a generar, a orientar acciones hacia lo que tiene que ver con salud mental. Bueno, tienen que hacerlo las empresas. El decreto 666 en su numeral 24, si mal no recuerdo, están unas acciones que hay que empezar a desarrollar, hay que empezar a hacer monitoreos, hay que empezar a hacer formaciones, hay que empezar a interesarse por, ¿listo? Están las líneas de atención que han abierto muchas ARLs también, desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista de salud mental. Entonces, hay herramientas como empresarios, hay herramientas como empresa para echar mano, ¿listo? Para tomar y lograr empezar a hacer ese acompañamiento. Pero siempre, 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 el principal acompañamiento y el principal responsable de la salud mental tiene que ser la persona, ¿listo? La primera persona del singular, ese yo asumo. Bueno, yo les decía, oiga, que hay que empezar a promover el tema de la expresión de las necesidades. Claro que sí, hay que empezar a abrir espacios de diálogo, claro que sí. Bueno, pero si en alguna medida, yo soy quien estoy sintiendo la saturación, yo soy quien estoy viviendo el momento donde mis emociones están total y absolutamente colapsadas, yo soy quien tengo que expresarlo, yo soy quien tengo que trabajarlo, yo soy quien tengo que decir, oiga, por favor, necesito ayuda. Bueno, entonces, no nos dé miedo bajo ninguna circunstancia, ¿listo? Garantizarnos esto, garantizar un equilibrio aquí arriba. Bueno, si nosotros hablamos de las encuestas, por ejemplo, de salud, y no estamos hablando de este momento puntual, bueno, sino de la última encuesta de salud que se hizo, hablaba en el territorio nacional que aproximadamente un 10 a 15% de las personas tenían algún tipo de, no patología, sino rasgo, ¿listo? Patológico. Entonces todos podemos en algún momento sentirnos asustados, sí, en algún momento podemos sentirnos afectados, sí. Y entonces tenemos que responsabilizarnos también y pedir esa colaboración de parte de donde yo estoy para que
estas personas o esta organización como tal puede acompañar, teniendo en cuenta que el tema de salud mental es multicausal. A nosotros en este momento no nos está afectando solamente el regreso al trabajo, lo que vivimos en la casa, lo que teníamos, lo que posiblemente quedó como aplazado en el trabajo. Estamos también pendientes de lo que tiene que ver con protocolos de bioseguridad, estamos pendientes de un sinnúmero de cosas. Entonces esto es multicausal. Entonces la invitación es a que empecemos también a gestionarnos como personas. Bueno. Alberto Alegría formula la siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando una persona no quiera regresar al trabajo por miedo a ser infectado, independientemente de los controles que tenga su organización? Y ahora bien, el miedo que puedan sentir los padres o alumnos cuando se normalice el sector educativo. Alberto, una persona no quiere regresar al trabajo. Tenemos que también, como yo les decía, esto no es un tema de paternalismos y maternalismos, o sea, en el sentido extremo de la palabra. Considero que todas las organizaciones tienen que ver, tienen la necesidad de producir. ¿Listo? Toda la necesidad, el enfoque tiene que ver con cumplir con ciertos objetivos, misión, visión y unos elementos también desde el punto de vista organizacional. Evaluar las opciones. Si, por ejemplo, esta persona puede desempeñar su trabajo desde casa, y ahí voy a poner un ejemplo sencillo que pasó en una empresa que estábamos asesorando con un gran amigo y profesional en Bogotá, y es un call center. Ellos tienen unas cuentas gigantes, tienen unos escenarios, pues, unos inmuebles arrendados para todo su personal. Y en este momento, gran sorpresa y beneficio para la empresa es que los índices de productividad no han disminuido, sino que por el contrario han aumentado. Eso tiene unas implicaciones también desde el punto de vista de tiempos y movimientos, desde el punto de vista de pronto cuánto tiempo están dedicando las personas en su casa a trabajar de pronto más, o están siendo más efectivos, están más motivados y logran esas interacciones con los clientes, de pronto las logran, generan un impacto mayor, puede pasar. Y entonces la organización está contemplando, y ya está el proyecto y las consultas se están elevando, para que todo el mundo siga trabajando desde su hogar. Vamos a pensar en una empresa del sector construcción, donde alguien no quiera volver al trabajo. Pues difícilmente vamos a poder monitorear cosas desde el hogar. ¿Esto? Si es que es algo operativo. Entonces es mirar también eso. Ahora, en el ejemplo que yo colocaba, pues obviamente la organización se va a ahorrar X cantidad de dinero en el tema de arriendos en inmuebles. Bueno, pero ¿qué tanto le va a garantizar a esas personas? Al final tenemos que también evaluar si la persona puede efectivamente trabajar desde casa, y también nosotros cómo podemos ayudarle a que lo haga. Y de otra forma, pues simple y llanamente se trata en tomar decisiones al respecto. Y en tomar decisiones obviamente consensuadas, no unilaterales, preferiblemente, sino que tenemos que empezar a asesorar, a acompañar a esas personas y a brindarles y a extremar las medidas para que esa persona también se sienta segura si es el caso de que no puede definitivamente hacer el trabajo desde su casa, desde su hogar. No puede hacer teletrabajo, ¿listo? O trabajo remoto. Y en la medida que ya pues, no se pueda, como te digo, hay que tomar decisiones, obviamente bajo todos los parámetros de ley y normativos. Bueno, y hay otra condición con el tema de los colegios. También nos toca a los padres tomar decisiones. Y es en temas de si estamos dispuestos en muchos escenarios y nuestros hijos también están adaptados, por ejemplo, a los temas de virtualidad y realmente lo perciben como algo benéfico, o si se les está convirtiendo también en una carga. Y empezar también a interesarnos no solamente por la crítica, sino también por la construcción. Acompañar muy cercano también a las instituciones educativas en las que están nuestros hijos, para aportar soluciones. Porque al final estas entidades pues tienen una serie de necesidades
a cubrir y a suplir desde el punto de vista económico, administrativo, organizativo, locativo, bueno, para que las personitas que están a nuestro cargo y en algún momento a cargo de ellos, listo, puedan ingresar también de forma segura. Entonces, ahí toca empezar a analizar también grupos de edades, temas locativos, como yo les decía. Sobre todo también hay un pedacito que casi nunca se tiene en cuenta y en los grupos de edades, que entre más pequeños posiblemente sea un poco más complejo ese tema también de cumplir y acatar las normas que deben dar que deben salir nuevamente como una hoja de ruta para poder ingresar nuevamente a las instituciones educativas. Claudia Patricia Urrego pregunta, si tengo un familiar cuya esposa trabaja en el hospital, la verdad me da miedo cómo la integración con ellos, cómo manejar eso sin hacerlos sentir discriminados. Difícil pregunta. Pienso que entre más amistad y cercanía hay que hablar las cosas de manera más clara y asertiva. La asertividad no tiene que ver con adornar. La asertividad no tiene que ver con poner palabras técnicas. La asertividad tiene que ver con la expresión sincera y respetuosa, ¿listo?, de los otros. Si yo tengo miedo, tengo que expresar ese miedo porque simple y llanamente pues está. Ahora, está trabajando en X lugar. Ahora bien, dentro de todos los protocolos y de todas los lugares donde tal vez más se están extremando medidas, es tal vez en las instituciones de salud. Eso también es porque está también la mayor potencialidad de riesgo de contagio. Pero entonces, la discriminación se va a sentir en la medida que tenga esa intención. La discriminación se va a sentir y se siente de por sí en el rencor. Bueno, tal vez no sería esa palabra, sino en esa irracionalidad que le dan a ciertas acciones y a ciertas palabras las personas del común. Como por ejemplo, cambiarse de acera de manera total y absolutamente exagerada cuando viene alguien que tiene un uniforme. Si tú tienes y el virus se transmite por un escenario de fluidos, ¿no?, y están con todos los elementos de protección y estamos manteniendo las distancias, ¿qué ocurre? Si no estamos teniendo y estamos total y absolutamente conscientes de no tener contacto con superficies, ¿por qué no podemos, por ejemplo, visitar a alguien? Si en definitiva estamos con miedo, ¿por qué no expresarle ese miedo y que esa persona que también trabaja en el sector de la salud nos amplíe nuestro conocimiento de lo que hasta ahora venimos aprendiendo del comportamiento de ese virus? Muy posiblemente si Claudia habla con esta enfermera, médico, no sé, ¿listo? Muy posiblemente también le va a dar unos niveles de tranquilidad relativos, aparentes, que le hagan tomar un comportamiento diferente, ¿listo? O que simplemente ratifique lo que quiera y puedan llegar también a acuerdos, pero hay que expresarlos. Lastimosamente, cuando nosotros no expresamos lo que sentimos, pues simplemente en algún momento pierde referencia, pierde su marco, ¿listo? Su entorno como tal real, su entorno que se consolida, que lo hace algo real para mí, para los demás, y pierde relevancia. Y entonces ahí sí podemos entonces de pronto entrar a discriminar a las personas porque no vamos a tener de pronto ya elementos de juicio y de valor para brindar, para consolidar esa relación. Eso sería. Sandra Maritza Salazar nos pregunta, ¿cómo enfocar desde el punto de vista psicológico el regreso al trabajo del compañero que ha tenido diagnóstico de COVID positivo para él y para el grupo? ¿Cómo enfocar un reingreso? Yo le preguntaría, ¿Maritza? Sí, Sandra Maritza Salazar.
Sandra Maritza Salazar. Yo le haría una pregunta a Maritza y es cómo le hace sentir, por ejemplo, a ella. ¿Verdad? Y devolvámonos un poquitico a la pregunta anterior. Tenemos que empezar a pensar en desde dónde yo me estoy relacionando y desde dónde se me están garantizando y me estoy garantizando yo también mis derechos, bueno, mis deberes, desde dónde estoy garantizando mi seguridad y estoy a través de esa seguridad garantizando la seguridad de los demás, desde dónde yo realmente estoy expresando qué tantos niveles de confianza estoy generando con la otra persona. Bueno, está bien tener miedo, el miedo nos posibilita a huir o a enfrentarnos. En este caso debe posibilitar también el enfrentarse a esa situación. Y ojo que es una persona, ¿listo? Es una persona que de pronto tuvo una circunstancia extrema donde tuvo el virus como tal, y entonces tengo que cuestionarme yo desde qué punto de vista también me voy a relacionar con ella, cómo quiero hacerlo sentir. Y ahí también tenemos que trabajar un dicho muy coloquial, y es no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y es como me sentiría yo si yo fuera esa persona. Bueno, extremar medidas de seguridad, totalmente válidas. Discriminar, yo diría que no es válido. Bueno, entonces el tema psicológico también puede llegar incluso a pedir una asesoría para ver cómo podemos nosotros entonces enfrentarnos a ese miedo que de pronto, porque también puede pasar que me está generando ese rechazo, pero es que yo no quiero rechazar a mi compañero. Bueno, entonces puede ser que la asesoría desde el punto de vista psicológico la requiera sea yo, para mejorar esa relación. Esmeralda Lemus pregunta, ¿qué programas se deben implementar para poder evitar el estrés laboral? Programas de prevención, ¿listo? Y continuar haciendo lo que veníamos haciendo y obviamente extremar las medidas en qué sentido y hacia dónde enfocarlo. Mantenimiento de pausas activas, todo lo que tiene que ver con autocuidado, todo lo que tiene que ver con formación y acompañamiento permanente o periódico de las personas. Ahorita hay herramientas con las ARLs y con otras entidades donde podemos también empezar a hacer monitoreo de condiciones de salud. Bueno, a eso le podemos tomar el tema nutricional, extender información hacia las familias, por ejemplo, para que las familias sean ese vínculo desde el punto de vista de red de apoyo, para que también blinden a la persona emocionalmente. Entonces, empezarnos también a interesar por hacerles saber a las familias cómo están trabajando las personas en sus sitios de trabajo. Eso podría llegar, eso a muy grande rasgo. Perfecto. Johan Ferney Henao nos pregunta, en cuanto a la responsabilidad de las ARL en los ingresos. En cuanto a la responsabilidad de las ARL en cuanto a los ingresos, está en básico en la revisión del protocolo de riesgo seguro, el protocolo de seguridad básico allí. Y no es que lo hagan, ¿no? Sino que desde el marco normativo, ¿listo? Si se está cumpliendo o si se nos está quedando algún punto ciego, ¿listo? O ignorado por allí, ¿verdad? También depende, pues obviamente se tiene toda la responsabilidad también de seguir asesorando de manera permanente a la empresa, ¿listo? Pienso que generar presencia también en cuanto a lo que tiene que ver con formación, con todo lo que tiene que ver con prevención, en este caso para las entidades, por ejemplo, que están dentro de los decretos, no recuerdo el 424 y el 500 tal vez es, entrega, por ejemplo, de elementos de protección personal, pero coayudando a la responsabilidad del empleador, porque no es que el marco normativo haya dicho las ARLs tienen que entregar los elementos de protección personal, tienen que encargarse, no, es unos rubros que apoyan la responsabilidad del empleador de
implementar esos elementos de protección personal. Entonces sería eso, tenía que ver con la asesoría, con el cumplimiento de lo que activamente pues, ha generado el gobierno en este momento con el tema de elementos de protección personal. Y haciendo también, incluso, ¿por qué no?, un monitoreo de condiciones ya, no solo después pre-protocolo, pre-ingreso, sino también durante el tiempo que la situación en la emergencia sanitaria pues se mantenga. Perfecto. Silvia Alexandra Cruz nos pregunta, ¿hay apoyo psicológico a las personas que trabajan desde casa? Habría que, sí, empezar a levantar la mano, ¿no? El apoyo psicológico como tal, a nivel terapéutico, no se puede hacer, por ejemplo, por las ARL. Se pueden hacer asesorías puntuales, pero ya cuando existan de manera declarada, diagnosticada, algún tipo de desajuste emocional mayor, ¿listo? Pues ya hay que dirigirlo hacia la EPS. Bueno, pero sí, las empresas tienen la potestad también de brindarle a los trabajadores algún tipo de línea de atención. Bueno, y no solo desde lo formativo, obviamente, y eso tiene que ver con dos escenarios, el virtual y también el presencial en la medida de las posibilidades. Ahora, sé y conozco que algunas ARLs también tienen líneas de atención psicosocial, en este caso, entonces para comunicarse a través de ellas. Y también el gobierno nacional tiene una línea de atención. Finalmente, los temas de seguridad y salud en el trabajo, en todo el grueso de lo que eso considera, de lo que eso plantea, pues tiene que ver y parte también de que la persona también quiera, ¿no? Porque lastimosamente pueden haber diagnósticos, pueden haber presunciones, pero si la persona no quiere acceder a ello, pues no se puede hacer nada. Entonces es un querer también, un presentar la necesidad. Y obviamente guardando todo lo que tiene que ver en la medida de que yo solicite mi apoyo, también para la condición en la que estamos, salvaguardando la debida confidencialidad, ¿no? Perfecto. Ya con esa pregunta cerramos el panel de preguntas. Invitamos al señor Juan Camilo Sánchez, jefe del área técnica de gestión del riesgo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán, para que pues nos dé un saludo, dado que no pudo hacerse al inicio. Juan Camilo ya tiene el micrófono abierto, por favor. Muy buenos días para todas y todas, a todos los asociados, grupos de interés de ACOPI. Un agradecimiento al señor psicólogo que nos acaba de dar esa interesante charla. Y me voy a coger un poco en las palabras que él decía. Hoy nadie es experto en el COVID y todos creemos que lo único que el COVID nos puede generar daño es el COVID. Y no es así. Hay muchísimas más factores, amenazas antrópicas, naturales, antrópicas no intencionales, que también nos pueden generar ese daño y repercutir en nuestra salud mental, en nuestra salud física o en el desarrollo y continuidad por parte de nuestras empresas o organizaciones. Es por esto que ACOPI y Bomberos Popayán empezaron a hablar, a dialogar con la doctora Jailut para saber cómo podíamos colaborar, cómo Bomberos se tenía que volver en el mejor aliado de los pequeños y empresarios de la ciudad, y porque también nosotros como bomberos tenemos un labor civil y una responsabilidad desde nuestro carácter de voluntariado, que es el interés, el amor por el prójimo. Entonces, por eso veníamos trabajando con ACOPI en cómo esta dificultad que se llamó la pandemia, de cómo la economía se partió en un 12 de marzo, desaceleró y frenó en seco, cómo podíamos convertir una oportunidad. Y veníamos trabajando con ella en entender desde parte de bomberos que tenemos que asumir unas culpas históricas, que nos equivocamos en nuestro mensaje, en nuestro diálogo, en nuestra interacción con los comerciantes. Le agradezco a la doctora Jailut por ese buen trabajo y hacernos caer en cuenta de esto, pero también pasar la hoja y tener la resiliencia y saber cómo podíamos ir hacia adelante y darles una nueva alternativa. El cuerpo de bomberos, les queremos comentar, estamos cambiando,
nos estamos desarrollando también para ser sus mejores aliados, para estar de la mano con ustedes, con el aprendizaje de lo que no se hizo tan bien o se hizo muy bien en un pasado. Para esto, el área técnica, le explicaron a la doctora Jailú, entramos en una nueva pedagogía de no hacer inspecciones, al contrario, son acompañamientos a cada una de las organizaciones para detectar las vulnerabilidades o las deficiencias que se tienen en el interior de las organizaciones, para garantizar que esas organizaciones minimicen su riesgo de incendio o riesgo humano, y que si llegado el caso, esa manifestación del riesgo se nos daba, es decir, teníamos el incendio, o teníamos la dificultad o la emergencia, pudiéramos saber cómo se intervenía, cómo se operaba, teniendo las mínimas pérdidas posibles, tanto humanas como económicas, que garantizaran que el empresario pudiera seguir el curso de su trabajo. Por eso, con la doctora Jailú en cabeza de ACOPI, se dieron unas tarifas preferenciales para el sector empresarial, buscando la formalización, que cumplan con toda la documentación. Hoy estamos agilizando todos nuestros procesos al interior de bomberos, para que bomberos no sea el escollo de que no puedan abrir o no adjuntar los documentos que la alcaldía les están pidiendo. Entonces era como ese saludo que les queríamos dar, decirles que bomberos está transformándose para ustedes, y en que lo que los podamos ayudar y colaborar, por favor cuenten con nosotros como su mejor aliado. Me tomo el atrevimiento, les dejo un teléfono de contacto si necesitan alguna consulta, alguna información, alguna orientación para el certificado de bomberos y poderlo así ejecutar. Y es el 314-206-1128. Y de todas maneras lo pondré por el chat para que ustedes puedan, a cualquier dificultad o cualquier pregunta que tengan, estamos prestos, doctora. Un feliz día de nuevo para todos y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Queremos dar un agradecimiento especial al doctor Daniel Fernando Tovar, que nos acompañó esta mañana. Muchas gracias por su conferencia. Gracias a los asistentes que muy puntuales estuvieron pues prestos a iniciar y a poder hacer parte de este primer taller. Les recordamos que este es el primero de 5 talleres que vamos a realizar. El próximo se va a llevar a cabo el martes 16 de junio a las 10 de la mañana. El tema es reactivación económica, realizando gestión en promoción y prevención. Están todos cordialmente invitados. Previamente se les enviará el link de acceso al taller a quienes se han registrado para ser parte del evento. Y pues yo pensaría que con esto cerramos. Les agradecemos muchísimo a todos su participación y celebramos mucho que se puedan llevar a cabo este tipo de convenios, pues con los que se buscan básicamente poder apoyar a los empresarios en este proceso que no ha sido fácil para nadie, pero en la medida de que se pueda hacer, pues la idea es aunar esfuerzos y sumar capacidades institucionales para que podamos ayudarnos entre todos a salir de este momento. Me despido entonces, les agradezco, muchas gracias por todas las palabras, por el apoyo, por la confianza, y nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente resto de día y un buen regreso al trabajo, de ser posible. Bueno, muchas gracias por la invitación de ACOPI, por la invitación de bomberos, y terminamos entonces. Muchas gracias. Perfecto, muy buen día a todos. Buen día y muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que están conectados, y síganos por las redes sociales. Estamos a su servicio y entre todos saldremos adelante. Buen día.